Buenas tardes para todos. Les habla su amigo Julio Luque, ingeniero de producción de la Universidad de La Paz, Unipaz, Barranca Bermeja, Colombia. Les doy la bienvenida nuevamente a su canal Aseguramiento y Control de la Calidad. En esta ocasión quiero traerle este tema que le he puesto por título ¿Qué hacer si es tu primera vez como ingeniero de calidad? Recuerdo que la primera vez que me dieron la oportunidad de iniciar en esta hermosa área del aseguramiento y control de la calidad, sentí pánico, lo cual es normal, ya que no tenía ni idea de qué debía hacer y cómo lo iba a hacer. Lo primero que hice fue investigar el concepto de calidad y hallé muchas definiciones, y cada una de esas definiciones eran diferentes, pero un mismo objetivo: la satisfacción del cliente. Muchas personas con experiencia me decían que había que hacer procedimientos, una gran cantidad y en diferentes áreas: civil, mecánica, eléctrica, etc. Pero yo les digo hoy y ahora, no solo es hacer procedimientos. Los procedimientos los debe hacer el profesional o las personas que van a realizar o a ejecutar la actividad, ya que son ellos los que saben cómo, cuándo y dónde van a llevarla a cabo. El personal de calidad es un apoyo al proceso para la realización de un trabajo en equipo y cumplir con el objetivo final: hacer las cosas bien. Y esto nos lleva al objetivo principal: la satisfacción del cliente. Una vez dicho lo anterior, le daré algunas pautas que para mí han sido muy importantes y que quiero que tú las tengas en cuenta, y si tú así lo decides, las puedes poner en práctica. Primero, debes solicitar el mapa de procesos de la empresa donde vas a laborar. Así podrás saber con cuántos procesos cuenta la organización. Segundo, solicitar el listado maestro de documentos y registros. Esto te dará la posibilidad de saber con qué procedimientos y formatos cuenta la organización. Tercero, si la organización te vincula a un proyecto específico, debes solicitar las especificaciones técnicas del proyecto, leerlas y tener presente todo lo que en ellas solicitan con respecto al área de calidad. Cuarto, debes hacer un diagnóstico sobre los procedimientos y formatos que está manejando la organización, si todos los están utilizando y si están cumpliendo a cabalidad lo escrito en los procedimientos y si están diligenciando los formatos como es debido. Quinto, debes conocer a la perfección el procedimiento para la elaboración de documentos y registros. Toda organización certificada en un sistema de gestión debe tenerlo y aplicarlo. Sexto, como ingeniero de calidad, debes crear una buena relación con cada una de las personas que pertenecen a cada proceso. Esto te facilitará tu trabajo. Recuerda que es un trabajo en equipo y no el de una sola persona. Séptimo, debes conocer el plan de calidad y el plan de inspección y ensayos de la organización, revisarlo y mirar si se está llevando a cabo como está contemplado en el documento. Octavo, tener presente que si en tu organización manejan equipos, elementos o dispositivos de medición, estos deben estar con calibración vigente, ya que son pocas las empresas que llevan un control estricto
en este tema y solo lo hacen cuando tienen una auditoría encima, más por cumplir que por convicción. Noveno, aprende a escuchar cada una de las opiniones de tus compañeros de trabajo y ten la sensibilidad para notar aquellos aspectos que tengan un vínculo cercano con lo que se quiere lograr. Décimo, deja registro fotográfico de lo que tú consideras te puede servir como evidencia para mejorar tu trabajo. Espero que estas pautas te sean de mucha ayuda para tu presente y futuro profesional. No te olvides suscribirte a mi canal y si ya estás suscrito, dale me gusta al video y comparte por tus redes sociales. Te invito a visitar mi página www.calidadiso9001.com. Hasta un próximo video y muchas gracias.
Antes de irme, quiero dejarlos con este video donde se muestra la borra o el lodo aceitoso que se está retirando del tanque por la puerta de limpieza. Ahí pueden apreciar ustedes la manguera se está succionando por el carro de vacío y por la bomba pulmón en los carro tanques. Hasta luego.